Hay islas en el mundo que son muy extrañas, de esas que de repente aparecen y luego desaparecen. Parece increíble, pero realmente sucede. En este video vamos a conocer las 15 islas que han experimentado esto, pero antes de empezar no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 15. Salsalako en Pakistán. En la mañana del 24 de septiembre de 2013, un fuerte terremoto sacudió Balochistán. Alcanzó una magnitud de 7.7, murieron muchas personas. Más de 800 y muchos lugares resultaron dañados. Pero eso no fue todo lo que pasó. En el mar cerca de Gwadar hubo un cambio repentino bajo el agua. Durante muchos años, el lodo con gas metano se fue acumulando. Debido al terremoto, de repente emergió. Unas horas después del terremoto apareció una isla. Los pescadores fueron los primeros en verla. Una isla de forma ovalada, de unos 20 metros de altura y 150 metros de largo, de color gris, hecha de lodo y piedras. La llamaron Salsalako, que significa montaña surgida del terremoto. Incluso la NASA la captó desde un satélite. Se ve claramente la nueva tierra que emergió del mar. Según los científicos, es un volcán de lodo. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un lugar turístico. Hay personas que pagan solo para verlo de cerca, pero a pesar de esto, los expertos ya sabían que no duraría mucho. En solo un mes se hundió 3 metros. Para el 2016 casi no se podía ver cuando el agua estaba alta, y en 2019 solo quedaban rastros de esto en el fondo del mar. En pocas palabras, se formó en unas horas y también desapareció en unos pocos años. Número 14. Isla Sholan en el Mar Rojo, Yemen. El lugar ha estado tranquilo durante mucho tiempo en cuanto a la actividad volcánica, por eso la gente no esperaba que ocurriera nada. Este lugar es parte del archipiélago Zubair. Está entre las placas tectónicas africana y arábiga que poco a poco se están separando. Pero en diciembre de 2011 ocurrió algo extraño. Los pescadores notaron que el mar parecía estar hirviendo. Había humo elevándose y piedras saliendo disparadas. Lo que estaba pasando era que el magma estaba subiendo desde debajo de la tierra. Cuando llegaba al agua, explotaba. Esto sucedía repetidamente, y con cada explosión se acumulaban piedras en la superficie. En menos de un mes, para enero de 2012, la isla ya estaba formada. Tenía un ancho de más de 500 metros y una longitud de 700 metros. La llamaron Isla Sholan. Se le puso el nombre de uno de los primeros pescadores que la vieron. Según los científicos de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, la erupción provino de una gran grieta subterránea de más de 10 kilómetros de largo. La isla que ves es solo una pequeña parte de algo mucho más grande que está ocurriendo bajo tierra, pero esto no se mantuvo igual. En 2 años, su tamaño se redujo en un 30% debido a las olas. Hasta ahora, el mar sigue erosionándola poco a poco. La isla sigue ahí, pero ahora es más pequeña. Es un recordatorio de que la tierra bajo el mar está viva y en movimiento. Número 13. Pukutoku Okanova. El 13 de agosto de 2021, alrededor de las 6 de la mañana, explotó un volcán submarino. Se encuentra a unos 25 metros bajo el agua y a unos 60 kilómetros de Iwo Jima. No es la primera vez que este volcán hace erupción. Ya ha creado varias veces pequeñas islas que desaparecen rápidamente, pero en esta ocasión sucedió algo diferente. En solo unas horas, el satélite de Japón detectó una enorme columna de humo que alcanzó una altura de 19 kilómetros, llegó hasta la parte superior de la atmósfera y afectó incluso los vuelos en el Pacífico. Sobre el agua se formó algo inusual, un gran grupo de rocas llamado pumita. Es ligera y tiene aire en su interior. Por eso flota. En solo 2 días se extendió hasta 100 kilómetros y alcanzó 13 kilómetros de ancho. Apareció una nueva isla. Tiene un tamaño de más de 1 kilómetro y forma de herradura. Todavía se pueden ver las rocas calientes, y el agua alrededor es de color amarillo. Esta es una de las erupciones volcánicas más grandes de Japón en la era moderna. Pero no terminó ahí. Las rocas flotantes viajaron por el mar. En unos meses llegó hasta las Islas Ryukyu, más de 1.300 kilómetros de distancia. Por esto, se vieron afectados los puertos. Las embarcaciones quedaron atascadas y la pesca se detuvo. Los gastos de limpieza alcanzaron los 1.600 millones de yenes. Y no solo eso, las piedras llegaron hasta Vietnam y Tailandia. Eso significa que una sola explosión bajo el mar creó una isla. Y pudo enviar piedras a diferentes países.
y la isla al final de 2021 también desapareció por completo. Número 12. Niijima en Japón. El 21 de octubre de 2023, un volcán submarino hizo erupción cerca de Iwo Jima. Este lugar está a unos 1200 kilómetros de Tokio. Al principio, casi nadie se dio cuenta, porque este tipo de actividad es normal en la zona. Es parte del Anillo de Fuego. Es una zona donde los terremotos y las erupciones volcánicas son frecuentes. El 30 de octubre, alrededor del mediodía, la erupción se hizo más fuerte. Las rocas salieron disparadas a más de 50 metros de altura. Poco a poco se fue formando una isla. A primera vista todavía era pequeña. Tenía unos 100 metros de tamaño. Estaba rodeada de agua de un color inusual. Y todavía había humo. La llamaron Niijima, que significa Isla Nueva. Esto fue captado el sábado, esto fue captado por la NASA el 3 de noviembre y de nuevo por la Agencia Espacial Europea el 27 de noviembre. En solo unas semanas creció de 100 metros hasta alcanzar los 500 metros. Según los investigadores de la Universidad de Tokio, esto es similar a una erupción que ocurrió en 2022 en el mismo lugar. Y la propia Iwo Jima también está creciendo poco a poco con el tiempo. Pero la pregunta es, ¿durará? Si la roca es sólida, hay posibilidad de que permanezca. Si es blanda y solo ceniza, desaparecerá rápidamente. En las tomas de dron se puede ver que el suelo es una mezcla. Hay partes duras y hay partes blandas que poco a poco son erosionadas por las olas. Al llegar a principios de 2024, ya empezó a reducirse. Número 11. Home Reef en Tonga. Hay volcanes que crean islas, pero estas también desaparecen rápidamente. Pero en Home Reef la isla se forma repetidamente. Ya tuvo una isla en 1984 y 2006, pero ambas desaparecieron. El 10 de septiembre de 2022, la NASA notó un cambio en el color del agua, señal de una erupción. En solo unos días apareció una nueva isla. Para octubre ya tenía más de 24 acres de tamaño. Es un lugar donde las islas se forman repetidamente y también desaparecen una y otra vez. Según el estudio de los servicios geológicos de Tonga, la isla alcanzó más de 50 pies de altura sobre el nivel del mar. También notaron que salía un gas peligroso. Por eso dieron una advertencia a los barcos para que no se acercaran. La diferencia de esta erupción es lo que salió del volcán. Según la información de TerraSAR X, la isla está formada alrededor de lava sólida. Por eso no es fácil que las olas la destruyan en comparación con la ceniza blanda. Cuando se comparó con otras islas, se notó que el Home Reef se erosiona 13 veces más lento que una isla en 2019. Eso significa que la duración de la isla depende de lo que salga del volcán. Además, hubo una nueva erupción entre septiembre y noviembre de 2023. La isla aumentó aún más de tamaño, y hasta 2025 todavía sigue ahí y crece cada vez que hay una erupción. En diciembre de 2014, un volcán en Tonga despertó. Este hizo erupción y liberó cenizas que alcanzaron una altura de 9 kilómetros. Debido a esto, los vuelos en el Pacífico Sur se vieron afectados. Después de que la erupción se detuvo en enero de 2015, quedó algo nuevo. Entre las dos islas, Hunga Tonga y Hunga Ha'apai, se formó una nueva tierra. Tiene una extensión de más de 1.9 kilómetros y una altura de 120 metros. Al principio, los científicos pensaron que desaparecería rápidamente. Normalmente, una isla como esta desaparece en el transcurso de un año. Pero a pesar de esto, ocurrió algo diferente. No desapareció de inmediato. Poco a poco, la Tierra se endureció debido al calor interno, por lo que se volvió más resistente. Esta es la razón por la que duró más tiempo. En 2017, los científicos de la NASA dijeron que podría durar de 6 hasta 30 años. Le dieron seguimiento usando satélites cada mes. Hay otra razón por la que la NASA está interesada. La apariencia de la isla se parece a las estructuras que se ven en Marte. Eso significa que podría ayudar a entender qué pasó en Marte en el pasado. Cuando los investigadores visitaron en 2018 y 2019, vieron algo extraño. En lugar de solo ceniza, salió un lodo espeso del interior del volcán, y las plantas también empezaron a crecer alrededor. Una isla que se esperaba que desapareciera de inmediato. Poco a poco se está convirtiendo en un lugar lleno de vida. La isla duró 7 años, pero el 15 de enero de 2022, el mismo volcán que la formó también la destruyó. Esta fue la erupción más fuerte del siglo XXI. Su fuerza se estima equivalente a más de 100 bombas de Hiroshima. La onda de choque dio la vuelta al mundo 2 veces y causó un tsunami en el Pacífico,
y la isla también desapareció por completo. Ya no había nada a lo que los científicos pudieran regresar para investigar, y los 7 años de estudio se perdieron en solo una tarde. Número 9. Isla Bogoslov en el mar de Bering. Hay una isla que parece no poder decidir cómo quiere verse. Esta es la isla Bogoslov. Comenzó a aparecer en 1796 y desde entonces ha estado cambiando una y otra vez. Aparecen nuevas tierras, otras desaparecen y algunas se forman de nuevo. Su nombre proviene de la palabra Bogoslov, que significa teólogo. Se le dio ese nombre porque apareció el 18 de mayo, coincidiendo con un evento religioso. Durante muchos años hubo erupciones consecutivas. Con cada erupción se forma una nueva parte de la isla y también desaparece otra parte. Una parte de la isla llamada Castle Rock proviene de la primera erupción en 1796 y hay otra parte que se formó en 1992. Esta isla parece estar siendo construida y destruida una y otra vez. Por eso, cuando los exploradores llegaban en esa época, sus mapas eran diferentes porque la isla cambiaba en cada visita. El 20 de diciembre de 2016 comenzó una de sus erupciones más fuertes. Fue su erupción más fuerte. Los pilotos lo notaron y lo reportaron de inmediato. En 9 meses ocurrieron más de 70 erupciones, no había estación de monitoreo en el lugar. Por eso, el Observatorio de Volcanes de Alaska lo monitoreó usando satélites y sensores. La ceniza de la explosión alcanzó una altura de 10 kilómetros. El tráfico aéreo en el norte del Pacífico se vio afectado y la ceniza llegó hasta una comunidad que estaba a 100 kilómetros de distancia. Incluso hubo una nube de gas de azufre que llegó hasta Nebraska. Y para marzo de 2017 la isla triplicó su tamaño. Pasó de 71 acres a 242 acres. Después de varias erupciones seguidas, de repente todo se calmó. Entonces el mar entró y poco a poco fue reclamando la isla. La mayor parte del terreno está hecha solo de ceniza suave y escombros. Por eso las olas pueden llevárselo fácilmente. Pero desde 2017 la isla Bogoslov ha permanecido tranquila. La vida silvestre también ha regresado. La apariencia de la isla cambió de nuevo, pero está claro que aún no ha terminado. Number 8. Lateikis. Esto es diferente a todo lo demás. No es la historia de una isla, sino de un lugar que intenta una y otra vez convertirse en isla. Latakí es un monte submarino, lo que significa que es una montaña bajo el mar. Cuando está tranquilo, está a solo unos 10 metros bajo el agua, pero cuando entra en erupción se eleva y se convierte en isla. Se ha registrado su actividad desde ese año, cuando apareció una isla y luego desapareció también. Esto se repitió en 1851, 1858, 1878 y 1886. En cada ocasión, la tierra se eleva y luego vuelve a hundirse. En 1967 los marineros ya conocían este lugar. Para ellos era un sitio donde una isla aparecía y desaparecía. En esa erupción se formó una isla. Tenía unos 800 metros de largo y 15 metros de alto, pero en solo 6 semanas también desapareció. En 1979 hubo otra erupción. Había piedras flotantes que llegaron hasta Fiji. Se formó otra isla nueva y la llamaron Lateikí. Incluso hubo una ceremonia para la isla, pero como antes, también desapareció después de unos meses. Pero en 1995 algo cambió. En lugar de ceniza, se formó una roca más dura. Así que esta vez la isla duró 25 años. Incluso los científicos la usaron para estudiar. Pero en 2019 también se destruyó. Se formó una nueva isla, pero también desapareció en 2 meses. Ahora está de nuevo bajo el agua, a menos de 10 metros. En total ha creado al menos 6 islas desde el siglo XVIII, y todas ellas también fueron reclamadas por el mar. Casi siempre es el mismo tipo de magma que sale del volcán durante muchos años. El lugar sigue activo, y es probable que vuelva a aparecer una nueva isla. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que desaparezca? Number 7. Kapilinyosa. En septiembre de 1957 ocurrió algo extraño en el mar cerca del extremo de la isla de Fayal, en las Azores. Los pescadores notaron que el agua cerca del faro de Capeliños parecía estar hirviendo. Había humo, ceniza y explosiones que venían de debajo del mar. Cuando llegó septiembre, la erupción continuó sin parar. Hubo explosiones que lanzaron rocas y cenizas hasta 1 kilómetro de altura. Según los científicos, esta fue una de las primeras erupciones submarinas que se observaron desde el principio hasta el final. En 2 semanas se formó una pequeña isla. Los locales la llamaron Ilyanova. Tenía un tamaño de unos 600 metros y una altura de 30 metros.
y para octubre creció aún más hasta alcanzar los 100 metros de altura. 3 periodistas fueron allí para ser los primeros. Pudieron colocar la bandera de Portugal y se fueron de inmediato. Pero solo 20 horas después, la isla desapareció. El volcán aún no había terminado. En noviembre de 1957 hubo otra erupción, y esta vez la nueva tierra se conectó directamente con la isla de Fayal. Poco a poco se formó una nueva parte de tierra, como una extensión de la isla. Durante 13 meses, las erupciones y la salida de lava fueron constantes. Hubo momentos de calma. Hubo momentos en que la actividad era intensa. El 12 de mayo de 1958 hubo 450 terremotos en solo unas horas. La gente se asustó. Pensaron que la isla se destruiría por completo. Nadie murió durante la erupción, pero tuvo un gran impacto en la gente. Más de 2.000 personas fueron evacuadas y el faro de Capeliños quedó cubierto de ceniza hasta el primer piso. Por esto, el Congreso de los Estados Unidos creó una ley en 1958 para ayudar a los afectados. Uno de los que apoyó esto fue John F. Kennedy. Unas 1.500 personas se mudaron a América. Cuando terminó la erupción en octubre de 1958, la isla creció unos 2.5 kilómetros cuadrados. La nueva parte de la Tierra sigue ahí hasta ahora, y el faro todavía está de pie, pero ya no está al borde del mar. Ahora todavía puedes subirlo y ver la parte de la Tierra que antes no existía. Número 6. Nishinoshima en Japón. En 1973 hubo una erupción y la isla creció. Para 1975, la nueva Tierra y la isla antigua se unieron. En 1976, la erupción se detuvo de nuevo y durante 40 años permaneció pequeña y tranquila, una pequeña isla a la que casi nadie prestaba atención. Hasta que volvió a suceder algo. En noviembre de 2013, un avión de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón vio humo proveniente del mar cerca de Nishinoshima. Estaba a solo unos 300 metros de la isla. Eso significa que algo estaba explotando de nuevo bajo el mar. Solo pasaron unos días y ya se había formado una nueva isla. En unas semanas se unió a la isla anterior. Aquí comenzó el rápido crecimiento de la isla. La lava fluyó en diferentes direcciones. Era como si estuviera empujando lentamente la costa hacia afuera. Para finales de 2015 su tamaño ya era 12 veces mayor que antes. De apenas 700 metros de ancho llegó a tener casi 2 kilómetros de anchos y tenía una parte central que alcanzó más de 140 metros de altura, pero aún así no se detuvo. Hubo más erupciones en 2017 y 2018 y se volvió aún más fuerte de 2019 a 2020. En ese tiempo, el magma que venía de una parte más profunda de la Tierra era más fuerte. Expulsó ceniza que alcanzó hasta 8 kilómetros de altura. Para el 2020 la isla ya tenía un tamaño de 4 kilómetros cuadrados. Ya había aves que vivían ahí, como los piqueros pardos y los charranes crestados, pero cada vez que hay una nueva erupción, también desaparecen. Según los vulcanólogos japoneses, todavía hay mucho magma debajo de la isla, por eso es posible que siga creciendo durante muchos años. Número 5. Surtsey en Islandia. Muchos conocen Surtsey, una isla que se formó en noviembre de 1963. Pero hay otra historia que no muchos conocen. Hay una parte bajo el mar llamada Surtla. Es como la formación hermana de Surtsey. Mientras se formaba Surtsey, hubo otra erupción a unos 2.5 kilómetros de ahí. Poco a poco se fue formando una parte elevada bajo el mar y llegó a medir 100 metros de altura. Los científicos pensaron que también llegaría a la superficie del agua, pero no fue así. La erupción se detuvo el 6 de enero de 1964. Solo pasaron 9 días. En el mismo periodo se formaron otras 2 pequeñas islas cerca de Surtsey. Estas son Sirtlingur y Jolnir. Aparecieron sobre la superficie del agua en 1965 y 1966. Pero en solo unas semanas también desaparecieron, porque no toda la tierra que se forma se convierte en una isla permanente. El mar y el proceso son los mismos, pero los resultados son diferentes. Surtsey duró más porque la erupción fue más larga y se endureció más lava en la superficie, así que sirvió como protección contra las fuertes olas del Atlántico Norte. Pero otras formaciones como Surtla, Sirtlingur y Jolnir no tuvieron la misma suerte. Desaparecieron rápidamente. Eso significa que es normal que las nuevas islas desaparezcan. Solo unas pocas duran mucho tiempo. Número 4. Myojincho en Japón. El 17 de septiembre de 1952, unos pescadores vieron algo extraño en el mar. A unos 400 kilómetros de Tokio,
Algo estaba explotando bajo el agua. En solo unos días apareció una pequeña isla. Medía unos 150 metros de largo y 100 metros de ancho, pero también desapareció rápidamente. El 23 de septiembre hubo una fuerte explosión que destruyó la isla. Incluso hubo un tsunami de 2 metros. Se envió un barco de investigación llamado Kayomaru número 5 para estudiar el lugar. Cuando llegaron, la isla ya no estaba, pero aún así continuaron con la investigación. El 24 de septiembre, alrededor del mediodía, el volcán volvió a hacer erupción repentinamente, justo debajo del barco. Rocas y escombros salieron disparados hacia arriba. Golpearon el barco y de inmediato se dañó y se hundió. Nadie sobrevivió. Todos los que iban a bordo murieron. Esta es una de las peores tragedias en la historia de la investigación marina en Japón. La fuerza de la explosión llegó hasta Hawái. La erupción continuó hasta 1953. La isla se formaba repetidamente y también se destruía una y otra vez. Debido a esto, la forma de monitorear el mar cambió. Los científicos se volvieron más cuidadosos. Y hasta ahora el volcán sigue activo. Pero hay algo seguro. Ya nadie se acerca directamente a su superficie. Número 3. Ferdinandea, en el mar Mediterráneo. Está a solo unos 30 kilómetros de Sicilia. Bajo el mar hay un volcán llamado Empédocles. Cuando está tranquilo, está solo entre 6 y 9 metros bajo el agua. Por eso es peligroso para los barcos. No es la primera vez que aparece. Ya se había visto en tiempos antiguos, durante la Primera Guerra Púnica y de nuevo en 1831, 1846 y 1863. Pero el evento más famoso fue en julio de 1831. Todo comenzó con un terremoto. La gente en la costa sur de Sicilia sintió los temblores durante varias semanas. Para el 4 de julio empezó a salir humo del mar. En pocos días se formó una isla. Para agosto alcanzó una altura de 65 metros y casi 5 kilómetros de circunferencia. Tenía 2 pequeños lagos en la superficie. Aquí es donde todo se complicó. Barcos de diferentes países llegaron de inmediato. Cada uno quería reclamar la isla. Gran Bretaña fue la primera en llegar. El capitán Humphrey Senhouse del HMS Melville fue quien colocó la bandera y la llamó Isla Graham. Pero no fueron los únicos. El Reino de las Dos Sicilias también envió un barco y la llamó Ferdinandia. Luego llegó Francia. Ellos la llamaron Julia. Y hasta España también mostró interés. El 17 de diciembre de 1831, menos de 6 meses después de que apareció, la isla ya no estaba. Se hundió por completo. En 1987 incluso hubo un piloto estadounidense que se equivocó y pensó que era un submarino, así que lo bombardeó. En el año 2000, unos buzos de Italia colocaron una placa en el fondo del mar diciendo que esto le pertenece a Sicilia, pero después de unos meses también desapareció. Eso significa que los países se disputaron la isla, pero no duró lo suficiente como para que la aprovecharan. Número 1. Anak Krakatoa en Indonesia. En agosto de 1883 explotó el Krakatoa entre Java y Sumatra. Esta fue una de las explosiones más fuertes de la historia. Se escuchó hasta 5.000 kilómetros de distancia. La onda de presión dio la vuelta al mundo 4 veces. El tsunami que siguió mató a más de 36.000 personas. Cuando desapareció la ceniza, casi no quedaba isla. Se formó un gran agujero en el centro que se llenó de agua. Durante 44 años no hubo isla allí, pero no terminó ahí. El 29 de diciembre de 1927, los pescadores notaron algo de nuevo. Había humo y burbujas en el agua. Con el tiempo apareció una pequeña isla, pero también desapareció. Esto sucedió una y otra vez, hasta el 11 de agosto de 1930. Esta vez la lava salió más rápido de lo que el mar la destruía, así que se formó una nueva isla. La llamaron Anak Krakatoa. Significa hijo de Krakatoa. Y desde entonces sigue creciendo. Durante muchos años aumenta de 7 a 9 metros cada año. Para finales de 2018 alcanzó más de 400 metros de altura. Pero el 22 de diciembre de 2018 ocurrió algo grave. Se derrumbó una gran parte del volcán. Unos 93 millones de metros cúbicos de roca, todo eso cayó al mar. Esto provocó un tsunami que alcanzó hasta 5 metros de altura. Murieron 437 personas y miles más resultaron heridas. Después de esto, la altura de la isla bajó a casi 100 metros, pero no se detuvo ahí. Inmediatamente comenzó a formarse de nuevo. Al llegar a principios de la década de 2020 volvió a crecer. Esto muestra que el mundo sigue cambiando constantemente.